Y nos vamos a ir a Buenos Aires porque ya estamos en comunicación telefónica con el periodista, nuestro colega Pablo Mercado. Buenos días, te saluda Juan Mandelufre y aquí todo el equipo de Ciudad Televisión. Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Pablo, por la comunicación, lo queríamos saber un poco acerca de lo que se está desarrollando en Buenos Aires y tiene que ver con este foro de pensamiento crítico, bueno, que muchos medios lo han calificado erróneamente como la contracumbre al G20. Veíamos ayer que estuvo la expresidenta en una larga alocución allí desde Buenos Aires, que tuvo bastantes títulos. ¿Cuál es el resumen que nos podés hacer acerca de este foro? Sí, en principio, bueno, la definición, Juan Manuel, que haces de que no se trata de una contracumbre. Esto es una actividad que estaba hace mucho tiempo prevista. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es una agrupación que tiene prácticamente medio siglo, un poco más, que nuclea más de 600 organizaciones académicas de más de 50 países y tenía prevista para esta fecha la asamblea donde elegían autoridades. Y además, bueno, la convocatoria a este primer foro mundial de pensamiento crítico con las presencias de varios expresidentes de la región. Ayer estuvo Dilma Rousseff, luego la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Será el turno también de Ernesto Samper, de José Mujica, estará presente también Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. De Brasil ha venido una comitiva muy numerosa. Claxo tiene una de sus sedes principales allí en Brasil y estará presente también en otra de las mesas Fernando Haddad, quien acaba de ser derrotado en el balotaje con Jair Bolsonaro. Claro. Estará su compañera de fórmula Manuela Dávila. Bueno, un sinnúmero de dirigentes políticos, no solo de América Latina, sino de diversas regiones del mundo. El periodista Ignacio Ramonet, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la agrupación Podemos en España. Bueno, una variedad muy amplia de dirigentes que plantean una agenda crítica con el modelo que ellos denominan neoliberal, una especie de nueva vuelta de la globalización, de los gobiernos más vinculados a el orden conservador, a la derecha. Bueno, el ejemplo de Brasil claramente ha alertado al mundo político y esto es parte de lo que se está discutiendo. La coincidencia con la reunión del G20, por supuesto, le da este carácter de contracumbre a pocos días de la reunión de los principales líderes del mundo a que tendrán lugar acá en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Sí, así es, Pablo. Bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? La cantidad de gente que vimos ayer, cuando estuvo Dilma y también cuando estuvo Cristina presente, fue muchísimo, ¿no? En un día también con mucho calor, pero a pesar de eso, muchas personas, ¿no? Se habla de casi 30.000 personas presentes ayer en el estadio. Sí, mucha gente. La organización esperaba semejante concurrencia, pero se vieron desbordados, inclusive todo se demoró un par de horas en virtud de algunas cuestiones de permisos municipales, bueno, cosas que suelen suceder con grandes aglomeraciones de personas. Ayer, obviamente, el feriado ayudó a que mayor cantidad de personas pudieran acercarse al microestadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, donde se dio comienzo esta semana, porque va a ser toda la semana, el Foro Internacional de Pensamiento Crítico, con sedes variadas: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, el Centro Cultural de la Cooperación, el Centro Cultural San Martín. Serán algunas de las sedes donde muchas de las mesas tendrán presencia con diversos temas. La preocupación pasa por la economía, pero también por la política, por la cultura, por temas de comunicación, por el tema del trabajo. Va a haber un fuerte acento en pensar los nuevos modos del trabajo. Y casualmente la cuestión del trabajo es el lema central del G20 este año. El futuro del trabajo es uno de los ejes que pasan a ser parte de la agenda internacional. Y coincide esto fuertemente con una de las principales preocupaciones que tienen que ver con la actualidad que estamos viviendo en nuestro país. Se conoce, por ejemplo, y este dato es llamativo y es para preocuparse, que el índice de desempleo entre los jóvenes de 16 y 29 años más que duplica la tasa de desempleo general. Estamos hablando de un 18% prácticamente de jóvenes desempleados que no tienen posibilidad de conseguir un empleo y que son básicamente las primeras posibilidades en el mundo laboral. Bueno, estas cuestiones
entre otras tantas, se van a estar discutiendo en este foro de pensamiento crítico que tiene lugar aquí en Buenos Aires. Bien, bueno, vos planteabas que una de las cuestiones que se dio tiene que ver con una agenda crítica de cara a lo que es por ahí el miraje últimamente hacia la derecha, hacia un pensamiento más neoliberal de los gobiernos, como decía, el gobierno de Brasil, el nuevo gobierno de Brasil, el gobierno de la Argentina, de Chile y de otros países que empezaron a tener un cambio. Sí, exactamente. Y bueno, no es casual que haya sido abierto esta actividad por dos expresidentas de la región, sí. Una, la actual senadora, como decíamos, Cristina Fernández de Kirchner, y la presidenta destituida de Brasil, que no llegó a completar su segundo mandato y fue destituida por el Congreso de ese país hace poco más de 2 años, lo que dio lugar a unas elecciones que culminaron con el triunfo de Bolsonaro hace un mes aproximadamente, con su principal líder opositor encarcelado, estamos hablando de Lula da Silva, y con un proceso de descomposición de muchos de los avances que había habido en términos económicos y sociales en el país más grande de América del Sur, que está preocupando a toda la región. Recordemos que Brasil es para la Argentina el principal socio, recordemos que está muy en tensión la cuestión de la integración regional. Jair Bolsonaro adelantó a través de su ministro, probable ministro todavía no asumido, en Brasil las autoridades se recambian el 1 de enero, Paulo Guedes, que el Mercosur no va a ser la prioridad. Esta fue la primera declaración. Claro, sí, sí. Luego hubo algún intento de corrección. Es sabido que tradicionalmente el primer viaje del presidente de Brasil es a la Argentina. Bueno, no va a ser así en este caso. Tendrá una agenda más vinculada a Chile y una agenda más vinculada a Estados Unidos, a Israel. Estos serán los principales viajes de Jair Bolsonaro una vez asumido en la presidencia, lo que da a pensar también que la integración regional, que tan trabajosamente había comenzado allá por la mitad de la década del 80, José Sarnay junto con Raúl Alfonsín en el comienzo del Mercosur, está bastante cuestionada en estos momentos en donde hay también de fondo, y esto se va a discutir muy fuertemente en el G20, claro. Uno imagina que sin resultados muy estridentes, las reuniones del G20 son bastante formales, en el sentido de que no se llegan a conclusiones muy determinantes, pero decía, la cuestión de fondo en el mundo pasa claramente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y dentro de esa lógica los países se van situando de acuerdo a conveniencias, de acuerdo a ciertos también esquemas que vayan logrando en la relación bilateral. La Argentina intentó una inserción en el mundo en momentos en donde el mundo está complicado, y esto ya tiene que ver con el cambio de gobierno de Mauricio Macri hace casi 3 años, y el mundo está teniendo dificultades muy fuertes de integración. Donald Trump ha generado para Estados Unidos una cerrazón de su economía, lo que ha logrado una reactivación de los números a nivel interno, pero las consecuencias para el mundo son de un parate bastante grande, y parte de lo que se discute en el G20 hace casi 20 años tiene que ver con cómo las grandes potencias se posicionan frente a los movimientos básicamente de la economía especulativa, que hacen que las economías reales, las productivas, las que tienen que ver con el desarrollo de las industrias, sí, del comercio, estén siempre relegadas en función de capitales que prácticamente nadie puede controlar, y que, por ejemplo, acá en la Argentina tienen su expresión muy fuerte con el crecimiento de la deuda, con la lógica de financiarización, con la vuelta al Fondo Monetario, con una crisis que en términos estratégicos pone a la Argentina otra vez en condiciones de posible default, en condiciones de una nueva crisis de deuda. Bueno, parte de todo esto es lo que se va a estar discutiendo, tanto en este foro, de manera mucho más extendida, y de forma mucho más sintética, mucho más superficial, y uno diría solamente para la foto, también allí en el G20, con la presencia de Donald Trump, Xi Jinping, como grandes exponentes de las potencias mundiales. Hablo de Estados Unidos, de China, y de ahí para abajo Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, los principales países acá reunidos en la Argentina. Así es. Bueno, Pablo, también en este foro está presente, como nos contabas, no solo la discusión política, sino también la discusión académica acerca de todas estas cuestiones que están pasando en el mundo. Sí, porque Latinoamérica es una región muy rica en términos de producción académica en cuanto a las ciencias sociales. Claramente Claxo es una referencia internacional, decimos al comienzo, Juan Manuel, de esta charla, sí, que más de 50 países están representados en este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tienen presencia no solo de América Latina, sino observadores y participantes de distintos lugares del mundo.
Y la pregunta, inclusive ayer, la exposición de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera tuvo algún sesgo académico. Uno no puede dejar de reconocer que es una política argentina que desde el punto de vista de la lectura de la política interna o doméstica de la Argentina, podríamos llegar a analizar el discurso de ayer como parte de la campaña que se viene. Lo pongo a modo de pregunta. Ahora, en términos académicos, donde finalmente se dirigía este discurso, no deja de ser una actividad que surge desde lo académico, por supuesto que claro, excede ese marco solamente y trasciende a la frontera de lo político. La expresidenta ensayó una especie de nueva teoría, una nueva mirada acerca de determinadas categorías. Dijo, ya no hay que hablar de derechas o izquierdas, ya no hay que hablar de ciertas lógicas que tienen más que ver con el pasado, inclusive con algún guiño hacia el interior de la política argentina. Dijo, en nuestro espacio tenemos pañuelos verdes y pañuelos celestes, claro, nuestro espacio no puede estar dividido por quienes rezan y por quienes no rezan. Bueno, cuestiones que hacen también el trasfondo la discusión de estos tiempos entre la Iglesia y el Estado, lo que fue este año 2018. Claramente, Juan Manuel, cuando vayamos a ir haciendo el balance de lo que es este año, la discusión por la despenalización del aborto va a ocupar un lugar central en la agenda de lo que fue la actividad política y parlamentaria de este año 2018, con una incidencia social que trascendió generaciones que no tenían contacto con la política y que se asoman a la discusión de lo público con este tema de la despenalización del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, proyecto que finalmente fue frustrado con la negativa del Senado a ser aprobado. Así es. Bueno, Pablo, la verdad que te agradecemos por este panorama. Vamos a ir en contacto en la semana hasta el 23, que es el día que culmina este foro. Así que bueno, te agradecemos, Pablo. Que tengas buen día. Perfecto. Gracias a ustedes, que terminen bien el día y un abrazo muy grande. Gracias, muy amable. Bueno, allí estaba nuestro colega Pablo Mercado desde este foro. Bueno, nos va a ir trayendo todos los días un poco de lo que son las conclusiones que se están dando en este foro, que ayer veíamos que hay muchos canales de Buenos Aires mal llamaban contracumbre, ¿no? Haciendo referencia a contraponer lo que va a ocurrir también en pocos días, que es la cumbre del G20. Pero bueno, vamos a volver a la realidad local y vamos a hablar acerca de el Día de la Soberanía. Ayer tuvimos feriado precisamente por el Día de la Soberanía Nacional y hoy se plantea también un acto importante